Este mensaje se titula La señal que apuntará hacia la guerra milagrosa. Fue predicado el día 20 de diciembre del año 2020 por el hermano Fred Cormier. Oh, praise the Lord. Alabado sea el Señor. Lord, as we come at this part of the service, Lord, that we look towards Thee, Lord, as we would look into Padre Celestial, ahora que entramos en esta parte del servicio, Señor, que miremos hacia ti Your Word, Lord, whatever You would have Your servant say this morning. y a tu palabra y lo que tú tengas para este siervo, Señor, que lo uses. For I ask it now in Thy precious name, in the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Yo te pido todo esto y oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. You can be seated. Amén. Se pueden sentar. Want to turn with me to the book of Ezekiel this morning, Si pueden ir conmigo al libro de Ezequiel esta mañana, chapter 1. capítulo 1. Looking at some things in Ezekiel's day that Vamos a ver ciertas cosas que fueron habladas durante el tiempo de Ezequiel really parallels our period of time that we are in now. So y eso es un paralelo con los tiempos en los que estamos viviendo ahora. praise the Lord. Entonces, alabado sea el Señor. Ever had in a place somebody calls you up? Do you know anything about this? ¿No le ha pasado alguna vez que a veces se encuentra usted en un lugar o recibe algunas llamadas o alguien le hace una pregunta y le dice, hermano, ¿usted sabe algo acerca de esto? Can you have a look? Y bueno, ¿podrías hablar un poco de eso? ¿Podría mirarlo? Well, the thing is, more than anything, know anything about it and have a look, you end up doing the work. Y más que nada, cuando alguien se aproxima y le dice eso, no es solo para que usted vaya y lo vea en las escrituras, sino que usted termina haciendo todo el trabajo. Most of the time. Bueno, la mayoría del tiempo así es. But I don't mind that from time to time as long as that's not done too much. So Pero está bien si eso sucede cada cierto tiempo, mientras no pase muy seguido. But I had a wonderful time with the gentleman that was there, and Ahora yo tuve un tiempo muy maravilloso con un hombre que se encontraba ahí. we got talking about the scripture and Estábamos hablando de las escrituras. talking about the time of the seasons and stuff like that. Estábamos hablando acerca de los tiempos y las sazones y cosas así. He says, "What do you think?" He asked me, "What do you think about Christmas?" Well, I Él me hizo la pregunta, me dijo, hermano, ¿qué piensa usted de la Navidad? says, "Yeah, Christmas is Christmas, but it's not Jesus' birthday." Y yo le dije, bueno, la Navidad es la Navidad, pero no es el nacimiento de Jesús. He says, "What do you mean?" Y él me dijo, ¿qué quiere usted decir con eso? Well, I said, we can go down, look at a lot of histories and whatnot to Y yo le dije, bueno, podemos entrar en la historia y mirar todo lo que sucedió y eso, but it can be very simple. pero en realidad es algo muy simple. He says, do you believe that Jesus died when he died on the cross of Calvary? Él me dijo, ¿usted cree que Jesús murió en la cruz del Calvario cuando él murió allá? He died in April. I'll ¿O usted cree que él murió allá en abril? use as a reference, April the 15th. Y él usó una referencia, él usó el día 15 de abril. Yeah. How old was he? Y la pregunta fue entonces, ¿qué edad tenía él cuando él murió? Well, he didn't know. I said he was 6 months in his birthday. Well, if you take
Yo dije, bueno, él ya tenía 6 meses de haber, desde que pasó su cumpleaños. 6 months from April, that does not put you in December. Y si usted cuenta 6 meses desde que él murió en abril, eso no lo pone a usted en diciembre. That puts you in the late September. Eso lo lleva aproximadamente al mes de septiembre, a los finales de septiembre, Around that period of time. cerca de ese tiempo. So, he opened up his eyes. ¿Ve? Y yo pude ver cómo él abrió sus ojos. Well, he says, well, why are they celebrating Jesus' birth at Christmas? Y él me preguntó, dijo, bueno, entonces, ¿por qué están todos celebrando el cumpleaños de Jesús en diciembre? First of all, the Bible says that Jesus didn't actually ask us to celebrate his birthday. Y de hecho la Biblia nos dice que Jesús nos pidió o nos dijo, o no nos dijo, mejor dicho, que celebráramos su cumpleaños But his death, burial, and resurrection, o su nacimiento, pero sí nos instituyó a que celebrásemos su muerte y resurrección. he did. I said, well, why is it on December 21st? Y él preguntó, bueno, ¿y entonces por qué lo hacemos el 21 de diciembre? Well, it was because a pagan got in with the Catholic Church and Bueno, eso sucedió porque los paganos se mezclaron con la iglesia católica cristiana. it was the feast of the equinox, or the shortest day of the year. Católica romana, y esa era la celebración del equinoccio. Sí, del equinoccio. And they combined the two, and the Catholic Church adopted Y ellos combinaron esas dos celebraciones, y así fue como la iglesia católica that to be celebrating Jesus' birthday. mandó a que se celebrase como el cumpleaños de Jesús o el nacimiento. And now, since we're getting near the Christmas time, I think you all know the truth here, but just in Y yo sé que ya estamos mucho más cerca de ese tiempo de la Navidad, y sé que muchos de ustedes conocen la verdad. case somebody never heard it. Pero esto es nuevo para alguien que no había escuchado acerca de esto. I mean, you don't have to go through a complicated story. If he died when he was 6 years in his birthday, Ve, no tenemos que hacerlo tan complicado. Si él murió allá and he died in April, cuando él tenía 33 años y él murió en abril, it doesn't put you in December. eso no lo lleva después de 6 meses. Él murió a los 33 años y medio, no lo lleva a diciembre. Now, looking at the book of Ezekiel, Ahora, de lo que vamos a hablar aquí el día de hoy en el libro de Ezequiel. Ezekiel, first of all, he's from the Levite priesthood, and Ahora, Ezequiel, primero que nada, él era del sacerdocio de los levitas. as he grew up, to be a priest, Y cuando él estaba creciendo, él llegó a ser un sacerdote. finally to work into the temple as a priest, but then usually Y luego él llegó el tiempo para que él comenzase a trabajar ahí en el templo. they don't take novice to begin with. They Pero para comenzar, ellos no aceptan a novatos. would prefer to have someone that come of age, and Ellos en aquel tiempo preferían tener a alguien que ya era de mayor edad. so while he was growing up, Pero entonces, mientras Ezequiel estaba creciendo, in the days of Ezekiel, there was a prophet called Jeremiah. durante sus días, ahí se encontraba un profeta que se llamaba Jeremías. And Jeremiah, as a prophet, he lived Y Jeremías, como profeta, around 650 BC, and he died él vivió aproximadamente en el año 650 antes de Cristo y murió in 570. en el año 570. So he was before Ezekiel. Entonces él vino antes de Ezequiel. And the condition in the days that Jeremiah, being a prophet, Y la condición que había durante los días de Jeremías cuando él era profeta, Israel had really gone to the dumps as far as God's
concerning Israel había caído ya muy bajo, concerniente a lo que Dios veía en ellos, observing God and worshiping God. concerniente a la manera en que ellos dejaron de adorar a Dios o cómo se comportaban de acorde a sus estatutos. So Jeremiah condemned them for idolatry. Entonces Jeremías en ese tiempo los condenó por ser idólatras. They should have been observing the God of heaven. Ellos deberían de haber estado mirando al Dios de los cielos. Some did, and some they were different directions. Y algunos lo hicieron, pero la mayoría se fueron en otra dirección. It's almost like the denominations today, Ve, casi así como sucede hoy con las denominaciones, if you want to, si podemos poner ese ejemplo. or the religious world, or even O aún el mundo religioso, those that even worship other things. They're devil worshippers even in o aún aquellos que adoran otras cosas, como esos adoradores del diablo. the hour that we live in. Ve, hay muchos de ellos en este tiempo. And so he condemned idolatry. Entonces Jeremías vino y condenó la idolatría. The priesthood was greedy. El sacerdocio estaba siendo avaro o codicioso. And that hour, they were looking for money, prestige, and whatnot. En aquel tiempo ellos estaban buscando por tener dinero y prestigio y todas esas cosas. That's like your evangelists that you have on TV. Así son los evangelistas que usted puede ver en la televisión hoy. That's condition. Although they didn't have TV in the days of Ezekiel and Aunque ellos no tenían televisión durante los días de Ezequiel Jeremiah, y de Jeremías, but the condition's the same. pero la condición es la misma. And then there was a whole lot of false prophets in Y también ahí se encontraban muchos falsos profetas. there that was prophesying, muddying up the whole thing, so it was a Ellos estaban profetizando cosas y estaban enlodando todo. real mess in the land of Israel Estaban haciendo un gran desastre allí en la tierra de Israel. around 600 BC. Aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. We'll just use that as a point of reference. Vamos a usar ese año como un punto de referencia. And so along come Ezekiel later on, Y luego después ya vino Ezequiel a la escena. and around 593, I think it's in that vicinity, Y creo que fue aproximadamente en el año 593. a little bit before that. O un poco antes de eso. 598. Don't quote me on the dates. Creo que fue el año 598. Y por favor, discúlpeme, no me hagan responsable por las fechas. Some historian can use these dates, but it's Quizás alguien que sepa de historia pueda contradecir estas fechas o decir que no son las correctas. around 600 years before Christ. Pero solo estoy tratando de decirles que fue aproximadamente 600 años antes de Cristo. And so, as he was listening to Jeremiah, Jeremiah had prophesied Y cuando él había escuchado a Jeremías lo que Jeremías había profetizado, that Israel would go in captivity él había dicho que Israel iba a entrar en captividad for 70 years. por 70 años. And the people didn't believe him. Y las personas no le creyeron. That's almost like Brother Brown coming on ground in this hour. ¿Ve? Así como muchos del hermano Branham que creen en él, los cuales han venido en este tiempo. Preaching the truth, the denomination didn't believe him. O mejor dicho, el hermano Branham, cuando él vino y les predicó la verdad y no le creyeron. And they've done the same thing as the days of Ezekiel. Pero ellos han hecho lo mismo que lo que sucedió en los días de Ezequiel. Like I mentioned, these evangelists, or there's one that's always begging for money and whatnot, and Todos estos evangelistas están haciendo lo mismo hoy. Hay uno en especial que siempre está pidiendo dinero. things like that. And I seen there was an interview. Yo lo he visto, ¿ve? Inclusive hay una entrevista que hicieron. A person and a reporter came up to Kenneth Copeland. Ahí hay un reportero que se le aproximó a Kenneth Copeland. He says, "Aren't you ashamed of
how much money you're making a year? Él le dijo, ¿no está usted avergonzado de todo el dinero que está haciendo cada año? Shouldn't you as a minister of God, living the life of poverty? ¿Que acaso usted no es un ministro de Dios? ¿No debería usted vivir una vida pues más limitada? Or at least, a normal, not a high-end life. O por lo menos una vida normal, no una vida con tanto lujo. Says with your resort and your aircraft. Ella le dijo con su un lugar para descansar del cual es dueño y tiene un avión privado también. Says how much does that aircraft cost? Y ella le preguntó, le dijo, ¿cuánto cuesta ese avión? Says $8 million. Él le dijo, cuesta $8 millones. Now he wasn't wise because Ahora él allí no fue sabio, he's being recorded. o trató de serlo, mejor dicho, porque estaba siendo grabado. And so she said, well, why can't you use the normal air transportation? Y ella le preguntó, bueno, ¿por qué usted no puede viajar como cualquier otra persona, usar el transporte público? Oh, but he says I can go faster from place to place and I don't have to go through all that lines going through the airlines. Él le dijo, es que así yo puedo ir más rápido de un lugar a otro y no tengo que estar esperando tanto ahí haciendo línea. And the reporter, not then, but later on says, yeah. Y la reportera más adelante, no lo dijo en ese momento. Yeah, and that was so you can fleece them a little faster. Ella dijo, él hace eso para que pueda huir más rápido. So it just goes to show how far that the things have gone. Ahora esto nos muestra a qué punto han llegado las cosas. And Brother Branham was a prophet in this hour. Y el hermano Branham fue un profeta para esta hora. In the 60s. Bueno, en los años 60. From 47 he ministered to 65. Él ministró desde el 47 hasta el 65. He lived in a simple home. Él vivió en un hogar simple. He didn't have no Cadillac. Oh yeah, when he came Él no tenía ningún Cadillac. to the airport to go into his plane, he had a great big limousine that was Kenneth Copeland. But nevertheless, no era como Kenneth Copeland, que cuando él va al aeropuerto lo llevan allí en su limusina tan hermosa. just to show the period of time, there's some that are enriched themselves off the gospel. Pero eso nos muestra el tiempo en el que vivimos. Hay muchos que se han engrandecido y han ganado bastante dinero a costas del evangelio. So was it in the days of Ezekiel. Y así lo mismo sucedía en los tiempos de Ezequiel. And so as Jeremiah prophesied, God was getting tired of it. Y cuando Jeremías les profetizó, fue porque Dios ya se estaba cansando. Not only that, they didn't let the land rest. Y no solo eso, sino que no estaban permitiendo que la tierra descansara. On the Sabbath day. No la estaban haciendo descansar en el día del sábado, el día de reposo. They continued to work it, so God was fed up. And Ellos continuaban trabajando la tierra aún durante esos días y Dios ya estaba cansado. when God's fed up, Y cuando Dios se cansa, judgment comes. entonces viene juicio. And so as Ezekiel was growing up, Entonces cuando estaba Ezequiel allí, estaba creciendo. in about maybe before he might have been around 25 years old. Creo que llegó a una edad de 25 años. Here comes the first invasion of Babylon, Aquí fue cuando vino la primera invasión de Babilonia. and he was taken away Y él fue llevado. to the empire of Babylon Él fue llevado allá al imperio babilónico. when he was about 25 years old. Él tenía aproximadamente 25 años de edad. And so he's there in Babylon, not in Babylon itself, Y él estaba allí en Babilonia, no exactamente en el lugar de Babilonia o la capital. he was taken away in that first wave. Él fue llevado durante esa primera conquista. And after being there for
5 years, Y después de haber estado ahí por 5 años, that's where the book of Ezekiel comes into play. ahí es donde apareció el libro de Ezequiel. So he's not in the land in Israel, Entonces él no se encontraba en la tierra de Israel, but now he's in the Babylonian Empire. pero él se encontraba en ese imperio babilónico. And the river Shebar, well, I've got Ezekiel here with that little star. It's about there. I've got another map if you... Entonces vamos a comenzar aquí con este mapa. Tengo otro, pero este está bien para comenzar. For those that are curious, whatever Para aquellos que tienen curiosidad por saber. the case may be. That's the place where he was at. Now the Ve, aquí hay un lugar que se llama Shebar. capital was over here in Babylon. Y la capital estaba un poco para acá, la de Babilonia. But there's Jews that had been coming in Pero ahí se encontraban esos judíos que habían sido llevados ahí. into the land because they had been conquered. This was under the first wave. We know there was Ellos habían sido transportados o llevados para allá porque habían sido conquistados. there was 3 waves that took place. That Y hubo 3 conquistas que tomaron lugar. Y esto fue durante la primera. the Babylonian Empire came into Israel, took the the 10 northern tribes as well. Babilonia vino en 3 olas distintas y se habían llevado primeramente a los del norte. Then the southern tribe, and then they came in and finally destroyed the temple and Y luego vinieron por los de las tribus del sur y luego finalmente en la tercera ola vinieron y destruyeron el templo. so forth. And so Ezekiel finds himself in the land, Entonces aquí estaba Ezequiel, se encontraba en esa tierra and he's been 5 years, and he reaches the age of 30. y él había estado allí por 5 años y ya tenía 30 años de edad. And he's sitting on the ground. I'm just so Él está sentado allí en la tierra. I put between the lines here. Ahora yo solamente estoy tratando de explicar todo lo que hay entre líneas en estos versículos. He's kind of sitting on the ground, despondent. He was kind of expecting to be a priest in Jerusalem. Ve, él estaba allí en esa tierra ajena. Su propósito era haber sido un sacerdote allá en la tierra de Israel. You know, and everything that goes along with it. Y él había siempre toda su vida esperado desempeñar esas actividades. But now, 5 years later, he's on the river Shebar, Pero aquí, 5 años después, se encontraba en ese río de Shebar. and sitting on the ground, and he looks up, and there comes a vision. Él estaba sentado allí un día, quizás, y volteó hacia el cielo y le vino una visión. And the vision that he sees Y la visión que él vio is the vision of the glory of God. fue esa visión de la gloria de Dios. He sees this vision. Y esto fue lo que él vio. And so God is speaking to him. We can pick it up there in Entonces ahí fue cuando Dios le comenzó a hablar y podemos comenzar a leer ahí Ezekiel. en Ezequiel. In verse 1 it says, Now it came to pass in the 30th year, and in the 40th month, and the 5th day of the month, as I was among the captive. Now the 30th year was of his life. Esto se encuentra en Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. He was 30 years old. He was expecting to be priest. Ve, él aquí ya tenía 30 años de edad. El propósito de él era ser sumo sacerdote. But here he was captive by the river Shebar that Ser sacerdote, pero aquí nos dice la escritura que él había sido cautivo y estaba junto al río Quebar. the heavens were open, and I saw the vision of God. Dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. So he sees a vision of God, and Entonces él ve una visión de parte de Dios well, imagine it must have really shook him because y eso realmente debió de haberlo sacudido, of all the Old Testament prophets, porque de todos esos profetas del Antiguo Testamento, the only ones that seen the glory of heaven los únicos que habían visto la gloria del cielo was the prophet
Ezekiel. ¿Ve? De los únicos del Antiguo Testamento, el único que la vio fue el profeta Ezequiel. Moses seen types and shadows that, yes, in his day, Moisés había visto tipos y sombras durante su día, way back, much earlier than Ezekiel, but now he sees pero eso fue mucho más temprano que los días de Ezequiel. his vision. Entonces aquí tenemos a Ezequiel que vio esta visión. And in this vision, this verse 4, Brincamos al versículo 4, dice: and I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, a fire enfolding, a brightness was about it, and out of the midst thereof the color of amber, and out of the midst of fire. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. He sees that as it's coming. Él está viendo eso que se aproxima. He sees like a cloud. Dice que él ve como una nube. But don't be confused with the word cloud, just a cloud. Ahora, no nos confundamos con la palabra nube. To him, it was like a cloud coming. But En inglés dice que parecía como una nube, y así es. Dice, era como una nube que se aproximaba. when he's coming, actually what he sees is a whirlwind. Pero él lo miró primero como una nube, pero cuando se acercó más, lo que vio que realmente era un torbellino Folding unto itself. que giraba una y otra vez sobre sí mismo. And the color of that whirlwind Y el color de ese torbellino was the color of amber. dice que era como el color de bronce refulgente. En inglés dice color ámbar. That's the same whirlwind Ese es el mismo torbellino in the days when Moses came out of Egypt. que apareció durante los días de Moisés cuando él salió de Egipto. Now, in Moses, they see the pillar of fire and the whirlwind. Ahora, en los tiempos de Moisés, ellos vieron esa columna de fuego, ese torbellino. But he was not allowed to see it, had not progressed to what really was involved in that whirlwind. Pero a él no se le permitió ver todo lo que estaba envuelto en ese torbellino, Because God's involved in it. porque sabemos que Dios es el que estaba envuelto ahí. But now Ezekiel, much later, he sees it coming, Pero después aquí tenemos a Ezequiel, mucho tiempo después, él vio que eso se aproximaba. and it's, first of all, he sees it like a world turning, Dice que es como viento que estaba girando, pues. and spinning, and it's of amber color. Y estaba girando y era de un color ámbar. Now, why am I stressing that part? Ahora, ¿por qué me estoy enfocando un poco en esto? Because just ahead of us, Porque muy pronto what Moses saw, aquí con nosotros, lo que Moisés vio what Ezekiel saw, y lo que Ezequiel vio, Brother Jackson saw in that también el hermano Jackson lo vio. miraculous war. Él lo miró durante esa guerra milagrosa, In Bozrah, allá en Bosra. in his vision, he relates it as the leadership of Israel. Ve, cuando él vio eso, él lo conectó con el liderazgo de Israel. They've all been contacted by the Spirit of God, given a dream about something's about to happen. Él dijo, todos ellos van a ser contactados por el Espíritu de Dios, se les va a decir algo está a punto de suceder. And in the dream, it's related to that amber glow, or Y en ese sueño, eso está relacionado con ese color ámbar, ese resplandor de color ámbar. that pillar of fire that was in Bozrah, and that light that people couldn't explain. Ve, va a ser esa luz, esa columna de fuego que se encontraba allá en Bosra,
y a una luz resplandeciente, la cual las personas no podían explicar. So there is some significance to it. Why did Brother Jackson say it was a cloud or a light amber color? Ahora, ¿por qué el hermano Jackson dijo que era una luz de color ámbar, una nube de color ámbar? Well, that's the color that God uses when He comes. Bueno, ese es el color que Dios escoge usar cuando Él viene. In a whirlwind. Cuando Él viene y se manifiesta en un torbellino. Now, when He comes with a whirlwind, don't look at it just a tornado. Ahora, cuando dice que es un torbellino, no simplemente se imagine que es un tornado. In it is just to describe He's involved with it. Because when Ezekiel sees him, Ve, esto descripción que nos da es para darnos a entender que Dios está en medio de eso. he sees the throne. Y cuando Ezequiel vio esto, él también vio ese trono. Well, there wasn't a throne per se, but it was seeing God. Yeah, seeing God's throne. There was no Ahora, no estamos diciendo que era un trono físico, porque lo que él vio, cuando él vio eso, sí, sabemos que Dios está en su trono. chair and such like, but he sees more than just the whirlwind, because Y él está rodeado por esos querubines, pero lo que vio Ezequiel, él vio más que solamente un torbellino. involved in that whirlwind are the cherubims, Porque dentro de ese torbellino, allí están los querubines, cherubs, los serafines, multitudes of angels. multitudes de ángeles. Now, I don't want to go into the whole description. You can read Ahora, yo no quiero darles toda la descripción, pero ustedes pueden leerlo. that whole chapter of first chapter, especially from verse 9 on down. Usted puede leer este primer capítulo, especialmente del versículo 9 en adelante. He describes it. Él nos da la descripción. So that's his eye was allowed to see what was in that whirlwind. Entonces a sus ojos se les permitió ver de Ezequiel que era lo que estaba detrás de ese torbellino That came. que vino. Where are you going with this, Brother Farrell? Bueno, hermano Fred, ¿a dónde quiere llegar con todo esto? Well, we're going to go somewhere in a minute. Oh, vamos a entrar en algo importante en un minuto. And so we've preached on it before in the past concerning Y ya hemos predicado acerca de esto. how that he saw angels. First of all, when he sees it, he sees Cuando él vio todo esto, él primeramente vio these angels around in it. a estos ángeles que estaban alrededor de ese torbellino. He sees the four cherubims. Él vio a los 4 querubines. He sees one on top where the glory of God, where the, if you want to, the throne was. Él vio uno que estaba allá arriba, allá donde está la gloria de Dios, o si lo quiere llamar usted el trono de Dios. One that was in fine linen. Dice que vio uno que estaba allí con lino fino. And we know it's one like unto the Son of Man. Y sabemos que es uno parecido al Hijo del Hombre. And the denomination says, oh, that's Jesus. Y la denominación siempre ha dicho, oh, ese es Jesús. Jesus was not even born. Allí aún ni siquiera había nacido Jesús. This is a vision portraying how God had Esta es una visión de cómo Dios from with man when he started with Adam, había tratado con el hombre desde aquel tiempo cuando él comenzó con Adán, how he showed to Moses. como él le mostró a Moisés su gloria, Now he's showing Ezekiel. y ahora él está mostrando a Ezequiel. And when he sees this vision, it has wheels on it. Y cuando él vio esa visión, dice que tenía ruedas. And I remember 20 years ago, Y yo recuerdo hace 20 años atrás, they were talking about the wheels, is this and that, the other thing. Oh, is this spaceship and all kinds había personas hablando de eso y unos decían, no, es una nave espacial. of crazy ideas. Ve, había muchas ideas muy locas. Remember, this is symbolic. Hay que tener en cuenta que esto es simbólico. The wheels represent motion. Las ruedas representan movimiento. So it shows that this heavenly scene was now in motion. ¿Ve? Esto nos estaba diciendo que esta escena celestial se encontraba en movimiento. But it was not his final product, but enough that God Ahora, este no era el producto final, was showing a hint pero era suficiente para mostrarle, era Dios dando una clave
of some of the things that's involved with this throne. Una clave de las cosas que están allí pertenecen a su trono. And now, what Ezekiel didn't see where God sits between two cherubims. Ahora, lo que Ezequiel no vio, él no vio que Dios se sentaba entre dos querubines. But then below that, there is 4. Pero sí él vio que debajo había 4 cherubims. 4 querubines. And they're around the whole makeup. Y ellos estaban ahí alrededor de toda esa situación. And what's these things that he sees, they are to portray something to you and I. Ahora, todas estas cosas que Ezequiel vio fueron puestas o mostradas a él para darnos a entender a nosotros algo. First of all, these 4 cherubims, Primero que nada, estos 4 querubines, as we'll seen in other sermons that we preached on, como ya hemos dicho en otros sermones que hemos predicado, these protect the way that you can't have access to the throne ellos protegen el camino para que usted no pueda tener acceso al trono, except you come through those cherubims. a menos que usted venga a través de esos 4 querubines. Now, when we talk about the Lord Jesus Christ in glory, Ahora, cuando hablamos del Señor Jesucristo allá en gloria, him sitting on the throne, well, cuando Él está ahí sentado en ese trono, I've got that one there somewhere. o quizás tenga una gráfica o un dibujo que mostrarles. Oh, the pointer, yeah. Oh, you're getting spoiled now, huh? Dice, podría encender ese círculo amarillo que usa en el ratón de la computadora. Y dice el hermano, oh sí, claro que sí, dice, ya se han vuelto un poco mimados. Okay, not that one. Here it is. Dice, oh, esa no es el dibujo que necesito, esta sí. Okay. And that's over here. Now, Ahora ese programa I está didn't aquí. have all that much of a time because Ahora no tuve mucho tiempo when I got here, Microsoft had a major update and porque cuando llegué aquí la computadora de Microsoft tenía que ser actualizada it took about a half hour y tomó casi 30 minutos before the thing could get going. para que eso se completara. But nevertheless, Pero aún así aquí estamos. so here is what is in heaven today. Entonces aquí está lo que se encuentra en el cielo el día de hoy. Jesus, now it's no longer like in Ezekiel day, was to portray someone was going to sit on that seat one day. Ahora, Jesús aquí ya está sentado en este día, en este trono, pero en el tiempo de Ezequiel no era la misma escena que la que tenemos hoy, porque ahí se iba a sentar a alguien en ese trono. When Jesus came and died on the cross of Calvary, Pero cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, he went up there Él subió allá on the throne of God. y se sentó en el trono de Dios. Now these 4 cherubims, Ahora, estos 4 querubines, now the picture, it's hard to do justice with the picture ahora es un poco difícil el tratar de mostrarles con esta fotografía, because you have to look at it, the words that are speaking about. porque usted tiene que ver las palabras que están escritas. They were around about the throne, Dice que ellos estaban alrededor del trono, not around just the front. no solamente alrededor en la parte de enfrente, They went around the pero ellos iban alrededor whole throne. de todo el trono. And they are guards Y ellos son guardianes to the access to the Lord Jesus Christ. Para tener acceso al Señor Jesucristo. And nothing can come to Jesus Christ, Y no hay nada que pueda venir delante del Señor Jesucristo, as we've seen in the test, in the times and how the Lord has opened these things to us in these. así como hemos visto en estos diferentes tipos y sombras y a través de las cosas que Dios ha abierto y nos ha mostrado In this third watch, durante esta tercera vigilia. that the only way that have access to Christ is these
cherubims will allow Y la única manera de tener acceso al Señor Jesucristo es si estos 4 querubines lo permiten. someone to reach is through the blood of Jesus Christ. Y eso solo sucede a través de la sangre del Señor Jesucristo. Without the blood of Jesus Christ, Sin esa sangre del Señor Jesucristo, no one, no human being has access to the throne. no hay nadie y ningún ser humano tiene acceso al trono. So therefore, that's why tares, make-believers, and unbelievers Por eso es que la cizaña, los creyentes intelectuales y los creyentes manufacturados can't really access the throne of God where the Spirit of God is. no tienen acceso al trono de Dios, ahí donde se encuentra el Espíritu de Dios. They can access the Spirit of light, which is from the tree of knowledge of good and evil. Ellos pueden tener acceso al Espíritu de vida que se encuentra ya en el árbol del conocimiento del bien y del mal. But that's the deception. ¿Ve? Pero ese es un engaño. All right. So Ezekiel, Entonces Ezequiel, he sees these things taking place. él puede ver cómo todo esto se desarrolla. Then we're going to go to chapter 2. Y vamos a ir al capítulo 2. Now I don't know what Ezekiel was kind of expecting out of all this, but Ahora yo no sé qué Ezequiel estaba esperando con todo esto. if you and I ever saw that, Si usted y yo alguna vez mirásemos algo similar, wow, wow, it must have been something tremendous for him to see, because debió de haber sido algo tremendo lo que él vio. when we talk about Daniel, how the angel Gabriel came to talk to him directly, Porque cuando hablamos de Daniel y cómo el ángel Gabriel vino y le habló a él directamente, he felt faint in the presence of that angel. dice que él cayó delante de la presencia de ese ángel. Se sintió sin fuerzas. That presence of God that was in that angel that affected Daniel. ¿Ve? Esa presencia de Dios que se encontraba en ese ángel le afectó a Daniel In that manner, but de esa manera. here he is he's sitting on the ground. He was sitting on the ground near the river Shebar, Entonces aquí estaba Ezequiel sentado allí en la tierra junto al río Quebar, and all of a sudden he sees this whirlwind. y de repente él ve este torbellino. Now we can see involved in the whirlwind Pero aquí ya sabemos que hay detrás de ese torbellino. God doesn't always describe every detail that's in the whirlwind. It just describes the whirlwind. Ahora, muchas veces Dios no nos daba la descripción de lo que había dentro de ese torbellino, simplemente decía que era un torbellino. But there are other scriptures that we're going to see where, well, not this morning so much, Y hay otras escrituras que vamos a ver más adelante, quizá no esta mañana, but there's other places in the scripture that talks about how the whirlwind of the Lord, and when he comes in, pero hay otras escrituras que hablan de ese torbellino, de esa columna de fuego, como cuando viene el Señor. with a whirlwind for judgment sometimes, most Dice que muchas veces ese torbellino viene para juicio. of the time. La mayoría del tiempo para eso viene. And we just see the word whirlwind. Pero solo podemos ver la palabra torbellino. En español es columna de fuego, en inglés dice torbellino. Well, he's not just creating a tornado. Ahora, él no solamente está creando un tornado. If he himself is in that whirlwind, Si él es él mismo allí dentro de ese torbellino, then really, with what we see from Ezekiel, that's what's involved really in it. entonces si podemos leer lo que se encuentra allí en Ezequiel, podemos darnos cuenta que hay detrás de esa columna de fuego. Because he don't come alone. Porque Dios no viene solo. Because in the miracle war, Porque cuando venga esa guerra milagrosa, he's going to come with 20,000 angels, because he's always surrounded with having those angels around about him. quizás él venga con unos 20,000 ángeles ahí con él, porque él siempre está rodeado de ángeles. And he's got Michael, Y él tiene al arcángel Miguel. the chief of the army of God, is Él es el general o el jefe de los ejércitos de Dios. coming with him to do battle.
Y él va a venir ahí con él para hacer guerra. Now, that's why we have to, sometime when we're looking, we're reading between the lines. Entonces, por eso a veces cuando leemos las escrituras tenemos que ver entre líneas. So now we're into second chapter. Entonces ya estamos en el segundo capítulo. And he said unto me, Son of man, stand up upon thy feet, and I will Ezequiel 2:1 me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. speak to thee. You think he says, well, I'm busy now, I got something to do? ¿Usted cree que Ezequiel le dijo, bueno, Señor, estoy ocupado en este momento, tengo algo que hacer? I don't think so. No creo que le dijo eso. Not of what he's seeing. No después de lo que estaba viendo él. And the Spirit entered into me, and when he spake unto me, and set me upon my feet. Now, why was he set? Dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Now, there's the key. Y ahí está la clave, ¿ve? He set him upon his feet. Dice que él lo afirmó sobre sus pies. Because why? ¿Por qué? Prior to the vision, Porque antes de la visión, he's sitting down at the river Shebar, él estaba sentado ahí junto al río Quebar. and he's probably going to think, well, Lord, what's going on? Y probablemente le estaba pensando, Señor, ¿qué está pasando? You're the God of the universe, and Tú eres el Dios del universo. here I am in captivity, and Y aquí estoy yo en cautividad. I'm sitting near this river. Y estoy sentado junto a este río. Well, then the Spirit, as he sees that vision coming, then Entonces cuando él ve esa visión que se le presenta, all of a sudden the Spirit picks him up and puts de repente así, en un instante, el Espíritu de Dios lo toma y lo levanta. him up on his feet. Y dice que lo pone sobre sus pies. How would you like that? ¿Qué tal les gustaría a ustedes que algo así sucediera? Well, the Holy Ghost can make your feet a dancing. I'll tell you, that'll get you out of your seat. Ve, bueno, el Espíritu Santo puede tomarlo y hacer lo que usted dance. Eso lo va a levantar de su asiento. Now, don't try to manufacture it. Ahora, no traten de copiar eso. When God does it, He can do it. Cuando Dios lo hace, eso sucede. Praise the Lord. Gloria a Dios. All right. And he said unto me, Son of man, I've sent thee to the children of Israel, Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, to a rebellious nation a gentes rebeldes, that has rebelled against me, que se rebelaron contra mí. and they and their fathers have transgressed against me, Ellos y sus padres se han rebelado contra mí even unto this very day. hasta este mismo día. For they are an impudent children, Versículo 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro and stiff-necked. y empedernido corazón. That's the same condition. Esa es la misma condición. That rebellious, stiff-necked spirit ¿Ve? Ese espíritu de empedernido corazón. I'm not talking about the world. Ahora ya no me estoy refiriendo aquí al mundo. In the religious realm, Estoy hablando del ámbito religioso. there's no way you can change their mind. ¿Ve? No hay manera alguna de que usted pueda cambiar sus mentes. There's no way you can do anything No hay manera alguna de que usted pueda hacer nada. unless God intervenes in their life. A menos que Dios venga e intervenga en sus vidas. They're like flint. There's no changing for them. ¿Ve? Ellos no se mueven para nada, ni un poco. And son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words, through briars and thorns, and with thee thou, that thou hast dwelt among scorpions. He's not taking. Versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. It's talking favorably about the children of Israel now. ¿Ve? No está hablando muy bien de los hijos de Israel. Be not afraid of their words, nor dismayed at their look, though they are a rebellious house. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
And thou shalt speak my words unto them, whether they will hear or whether they will forbear. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, For they are the most rebellious. porque son muy rebeldes. That verse 6, Ese versículo 6, yes, it's like the denominations today, verse 5 showing, sí, esas son como las denominaciones del día de hoy, así como dice el versículo 5. they're rebellious, they're stiff-necked, Ahí dice que ellos son rebeldes, de duro corazón, de duro rostro, they're prideful, están llenos de orgullo. and it's just like in a Revelation chapter 3, verse 15 to 18. Así como en Apocalipsis 3, versículo 15 al 18. They are miserable, poor, blind, and naked. Son miserables, pobres, ciegos y desnudos. And so he's telling them to go speak to them. He says, now, he's using Ezekiel, and Ezekiel more or less represents Ahora él está usando a Ezequiel para hablarles y Ezequiel representa what God has been doing in his 3 watches. lo que Dios ha estado haciendo en estas 3 vigilias. Is go speak to them. Él les dice, ve y habla con ellos, diles, Don't be afraid of them. y no tengas miedo de ellos. If you'd have known the pressure that was against Brother Branham when he started bringing forth the word, Si usted pudiera darse cuenta de la presión que el hermano Branham tuvo cuando él comenzó a hablar la palabra, most average preacher would have buckled under. ¿ve? La mayoría de los predicadores normales se hubieran derrumbado con eso. Well, let's go with the flow. Hubieran dicho, bueno, mejor vamos con lo que todos los demás están diciendo. Sigámosle la corriente. So you had to have some stamina strong to stand forth. Entonces él tuvo que tener cierta fuerza para poder pararse en contra de eso. When you look at the life of Brother Jackson, Y si usted mira también la vida del hermano Jackson, and where the strength has to be, it's not the ¿y de dónde tuvo que salir esa fuerza? cold Catholic church that he had to worry about. Ahora, no estoy hablando de que él se preocupaba de hablarle a esa vieja y fría iglesia católica, But it's those that Brother Branham came out from pero él se paró en contra de esos que salieron del mensaje del hermano Branham. that he had a problem with. ¿Ve? Con esos era con los que él tenía un problema. They were the one trying to upbraid him. Ellos eran los que estaban tratando de atacarlo a él. And also in the life of Brother Jackson. Y también durante la vida del hermano Jackson. Now it was the Branham people that was upbraiding Brother Jackson. Allí estaban las personas del hermano Branham que estaban tratando de hacerlo, de derrumbarlo a él. And he had to be just like God was telling Ezekiel in his day, Y él tuvo que ser igual que Ezequiel cuando Dios le habló durante aquel tiempo. that he had to go speak to those people. Él le dijo, tienes que ir a hablarles a esas personas. Don't be afraid, you stand, never mind what they say. Tú no tengas miedo, párate, no importa lo que ellos digan. And God said he would give him his words, Y Dios le dijo que le iba a dar sus palabras and he wouldn't have to fear them. y que él no tenía por qué temerles. Because God now wants something straightened out. Porque aquí es Dios quien quiere que las cosas se enderecen. And that's what he did with Brother Branham. Y eso fue lo que él hizo con el hermano Branham. That's what he did with Brother Jackson. Él hizo lo mismo con el hermano Jackson. What is he doing in this hour? ¿Y qué está haciendo él durante esta hora? Did not the apostle to this age says, ¿Qué acaso el apóstol para esta hora dijo? when God starts moving, he Cuando Dios comienza a moverse, says, with the fivefold ministry, él dijo con el quíntuple ministerio, he'll raise up a man that will speak loud enough, él va a levantar un hombre el cual va a hablar lo suficientemente fuerte, clear enough, and he don't care who he's going to hurt. Well, you're saying, well, he doesn't have a heart. Él tiene que ser claro y no le tiene que importar a quien le duela. Y quizás alguien diga, bueno, entonces ese hombre no tiene corazón. No, because God wants his word brought forth. No, no es eso, sino que Dios quiere que su palabra sea hablada. And there's a lot of, even from the Branham front, Y que siga avanzando hacia adelante, aunque sean personas del campamento Branham. Branham,
and the Jackson following, they're o aunque sean seguidores del hermano Jackson. just stuck in their places Muchos de ellos se han quedado atorados allí en esos lugares, of where they have come to. ¿ve? De donde han salido. You'll never change them of believing in a third day. Y usted nunca será capaz de cambiar su pensamiento, de mostrarles que hay una tercera vigilia, o que han salido del tercer día, o de creer la doctrina del tercer día. You'll never change their mind because they're saying the penalty's over after 2004. Ellos nunca van a cambiar de su manera de pensar. Ellos dicen que el castigo ya terminó en el año 2004. That's a parallel exactly what's happening in Ezekiel's day. Ve, ese es un paralelo de lo que estaba pasando durante los días de Ezequiel. And that's what we're seeing in this hour. Y eso es lo que estamos viendo en esta hora. Something coming up the road that God's going to bring this to a judgment. Pero luego hay algo que va a suceder más adelante, donde Dios va a traer toda esta cosa a juicio. Now in verse 9, and when I looked, Ahora si vamos al versículo 9, dice: behold, a hand was sent unto me, and lo, a roll of a book was therein. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Now, in what's happening to Ezekiel, Ahora, lo que le estaba pasando a Ezequiel, as we see the account of his life and what has transpired, si podemos ver lo que había sucedido en su vida y todas las cosas que habían pasado durante su tiempo. some of it fits, if you want to comparing to our day, Muchas de esas cosas encajan si usted lo quiere poner en este día. how that God would now bring a certain word. Cómo Dios ahora iba a traer cierta palabra. But the scroll that brings you to the part where the seventh seal is broken. Pero ese pergamino o ese libro que estaba allí, eso lo lleva a usted hasta cuando ese séptimo sello es roto. Because that's where the bride must prophesy to tongues and nations and so forth. Allí es donde la novia deberá de profetizar a lenguas y naciones y todo eso. And as it's talked about in Ezekiel, he says that Y cuando Ezequiel está hablando ahí dice, he goes speak to the house of Israel. Now you're in chapter 3. ahora ya cambiamos al capítulo 3. And he said unto me, son of man, eat that thou findest, eat the roll, and go speak to the house of Israel. Versículo 1, Ezequiel 3:1 me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Now right now, comparing to where we are in this hour, Ahora, si comparamos eso con lo que estamos viviendo en esta hora, it's like Ezekiel was told to go to the stiff neck, es como si a Ezequiel se le dijo, ve y habla con los de corazón empedernido, nation of that hour. Now con esa nación de aquel tiempo. today we're not going to the nation of Israel, Pero en este día no estamos para ir allá con la nación de Israel, the denominational church, pero es el mundo denominacional. and speak to them, Y Dios está diciendo, y háblales, and don't be afraid of their word. y no tengas miedo de sus palabras. If God is using a servant, Si Dios está usando un siervo, he's not going to be afraid to speak the word of God. Now, Él no va a tener temor de hablar la palabra de Dios. I know there's brazen people that are stand up and whatnot, Ahora yo sé que hay gente que se alborota y se paran y todo eso, that are if you want to, and then they look at that and they say, well, see, that's not a humble, so you're not ve, y ellos escuchan esto y ellos dicen, ve, ese hombre no es humilde. a humble man either. Bueno, entonces ellos tampoco lo están siendo. The servant of God in these 3 watches El siervo de Dios, a quien Dios tenga durante estas 3 vigilias, had to speak forcefully, cada uno de ellos tuvo que hablar de una manera dura, loud enough tuvo que hacerlo de una manera fuerte, to bring a people that is the children of God. They para traer fuera a esas personas que son realmente hijos de Dios, will see the truth
los cuales van a poder ver la verdad and come out. y pudiesen salir de ahí. And when it comes the time Ahora, cuando el tiempo llegue that the seventh seal is broke, de cuando ese séptimo sello sea roto, right here, aquí va a suceder, ¿ve? and we must prophesy to tongues and nations and so forth. Y vamos a tener que profetizar a lenguas y naciones. When Ezekiel had to go speak these words at that particular time to Cuando Ezequiel tuvo que levantarse y hablar estas palabras durante aquel tiempo, those that was in the land that were rebellious, y se los tuvo que decir a aquellos que se encontraban en esa tierra que estaban siendo rebeldes. false prophets, Allí se encontraban muchos falsos profetas. God had to stiffen up Ezekiel, Dios tuvo que endurecer a Ezequiel, and there was the Spirit of God that strengthened him, pero lo hizo con el Espíritu de Dios para fortalecerlo, because God says, I want you to go, porque Dios le dijo, yo quiero que tú vayas. and then He's put His Spirit in him Y luego dice que Él puso de su Espíritu en él to go do that work. para ir a realizar esa obra. Now Ezekiel on his own, Ahora, Ezequiel por sí mismo, he didn't have that in mind. All he had in mind él no pensaba en nada de eso aún, when he was sitting on the Shibar, near the Shibar River, porque la única cosa en la que él me imagino que estaba pensando cuando estaba sentado junto a ese río de Quebar, was, I want to be a priest. él simplemente estaba pensando, Señor, yo quiero ser un sacerdote. So when he sees this vision, everything taking place, Entonces cuando él comenzó a ver esta visión y todo eso sucedió, yes, I'll put it in my own words. sí, y yo les voy a decir esto en mis propias palabras. Yes, Ezekiel, you are from the tribe of Levite. Sí, Ezequiel, tú eres de la tribu de Leví. Yes, you want to be a priest, Sí, tú quieres ser un sacerdote, but I called you to be a prophet. pero yo te he llamado para ser un profeta. Because why a prophet? ¿Y por qué un profeta? He's bringing his word. Porque él estaba trayendo su palabra. Remember, high priests and them don't bring God's word. Ve, los sacerdotes o los sacerdotes no eran los que traían la palabra de Dios. They just minister the word of the hour. Ellos simplemente ministraban la palabra que había sido dada en aquel tiempo. But I've heard something too as I was looking at this. Y escuché algo también mientras estaba viendo esto. As Ezekiel's in now going to this crowd, Mientras Ezequiel estaba yendo hacia aquel grupo de personas, that they have different revelations and whatnot. los cuales tenían diferentes revelaciones y todo eso. Even in the secular world, Aún en el mundo secular, they use this buzzword, ellos usan esta palabra. fake news. Ellos lo llaman noticias falsas. No evidence. No hay evidencia, no tienen evidencia. And what they say about this third watch Y lo que ahora ellos están diciendo de esta tercera vigilia, now, whether the Branham movement or the Jackson movement, ya sea que se encuentren en el movimiento Branham o en el movimiento Jackson, this is fake news. That is false revelation. ellos lo están llamando este mensaje noticias falsas, una revelación falsa. I pray that they wake up Yo oro para que ellos despierten, because we're very near the edge porque ya estamos muy al límite, where this miracle war a la orilla de cuando esta guerra milagrosa is about to transpire. va a suceder. And if God's coming and dealing with the nation of Israel, Y si Dios es el que está viniendo y Él va a lidiar con el pueblo de Israel, and He's not going to go gingerfoot and I hope you can change and whatnot. y Él no va a caminar allí así suavemente y va a hablarles, oh, espero que ustedes realmente puedan cambiar. God's going to get involved. It's a war. No, Dios va a estar envuelto allí, ¿ve? Es una guerra. And if it's a war, Y si es una guerra, that don't mean, oh, all kinds of blessings and wonderful things God has for us. no significa que Dios va a venir y va a traer un mensaje y va a decir, oh,
esto va a ser algo tan maravilloso y Dios viene con tantas bendiciones y todo eso. We're going to have another go around like they had in the 50s. Oh, vamos a tener otro avivamiento como sucedió en los 50. Forget that. Olvídese de eso. That is not going to happen in the 50s. That was Eso no va a pasar como en los 50. prior. That was for the net. ¿Ve? Eso que sucedió allá fue cuando fue echada la red. Yes, God will bring again if you want to a point where we're going to need the gifts. Y sí, Dios va a traer hasta cierto punto eso donde vamos a necesitarle esos dones. But the major gift that's going to be needed Pero el don mayor que va a ser necesitado is the gift of wisdom es el don de sabiduría and knowledge y de conocimiento and prophecy y de profecía. in the hour that's up ahead. ¿Ve? Mientras nos acercamos más a esa hora que se aproxima más adelante. Now, don't get me wrong. Ahora, por favor, no me malentiendan. When that time comes, when God starts moving, Cuando ese tiempo llegue y Dios comience a moverse, you're going to not be sitting in your seat. Well, that's a wonderful sermon, Brother Fred. usted no va a estar ahí sentado en su silla y va a estar diciendo, oh, hermano Fred, ese fue un mensaje muy bonito, muy maravilloso. It's great. Well, Oh, esto es grandioso, hermano. what about next Sunday? ¿Y qué va a predicar el siguiente domingo? No, something's going to be, if God's going to be intervening No, algo va a suceder, porque si Dios es el que va a intervenir, in Israel, si Él lo va a hacer allá en He's Israel, going to be intervening with His bride as well. Él también va a intervenir con su novia. And I thank the Lord. Well, what's it going to be? Or do you know anything? No. Y le doy gracias a Dios. Y quizás alguien se pregunte, hermano, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Usted sabe? No. I have to wait till the time comes. No, yo tengo que esperar hasta que el Señor me muestre. Because God doesn't tells you everything. Porque Dios no viene y le dice todo. He tells you things that may be coming, Él le empieza a decir cosas que van a venir, but He doesn't give the whole description of what's all involved in it. pero Él no da toda la descripción, todo lo que va a suceder y está envuelto. And so, like you see in your politics, Y como usted puede ver hoy en la política, something they don't like, they call it fake news. hay algo que a ellos no les gusta y le dicen noticias falsas. Isn't that what the church is doing today? ¿Que acaso no es eso lo que está sucediendo en la iglesia hoy? Why? ¿Por qué? And the whole key to the whole thing, Y bueno, la llave para todo esto, there's more to it than that, too. bueno, hay más cosas que están envueltas. I'll read it in chapter 3. Voy a leer del versículo 3. Now, in verse 3 it says, Son of El versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, man, cause that he has eaten the roll and filled thy bowels, and with this roll I will give thee. Then I ate it, and in my mouth it was sweet as honey. alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. And he said unto me, Son of man, go to the house of Israel and speak these words. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. The three watches has to speak to the church, Gentile church, in this hour. Las 3 vigilias, ese mensaje tiene que hablarle a ese a la iglesia de este tiempo que está viviendo en esta edad. That's a type of it, if you want. ¿Ve? Ese es un tipo de eso. For thou art not sent to a strange speech. In other words, Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda. En otras palabras, something you can't understand. no se le está hablando algo que usted no puede entender, And a hard language. ni de lengua difícil, dice, But to the house of Israel. sino a la casa de Israel. You're going to those that should be knowing the word of God. Usted está yendo o hablándole a aquellos que deben de conocer la palabra de Dios. Ezekiel. Tú vas a irle a hablar a aquellos, Ezequiel. Bride today, La novia hoy, you know some things about the scripture.
¿Ve? Ustedes saben algunas cosas de las escrituras, but you don't know the time you're living in. pero muchos de ustedes no saben el tiempo en el que están viviendo. Oh, well, Brother Jackson told us this, Oh, pero el hermano Jackson nos dijo esto y aquello. Brother Branham and those Branham movements as well. Y el hermano Branham también, aquellos que están en el movimiento Branham. We know what God told the prophet, and he's a prophet. Oh, sabemos lo que Dios le dio al profeta, el mensaje, y él era un profeta. God only speaks through a prophet. Y Dios solamente habla a través de los profetas. Satan has locked them up Satanás los ha atado in their respective domains. en sus respectivos grupos. Surely I have sent thee to them, that they would hearken unto thee. But the house of Israel will not hearken unto thee, for they will not hearken unto me, and for all the house of Israel are impudent and hard-hearted. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Oh, don't tell me the denominations and the Branham movement and the Jackson movement are not the same way. Ve, no me diga que las denominaciones y el movimiento Branham y el movimiento Jackson son diferentes a lo que dice aquí. Behold, I have made thy face strong against their face. Versículo 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, And thy forehead against their forehead. y tu frente fuerte contra sus frentes. And as adamant harder than flint, I have made thy forehead. Fear them not. 9. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas. Neither be dismayed at their look, though they be a rebellious house. Ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Why were they rebellious? ¿Por qué se convirtieron en pueblo rebelde? In the days of Ezekiel, Durante los días de Ezequiel, they weren't rebelling what Moses said. ellos no estaban rebelándose en contra de lo que Moisés dijo, Elijah, o lo que dijo Elías, because that was of the past, porque eso ya había quedado en el pasado. where they're standing at in around 600 BC. ¿Ve? Porque ellos estaban allí en aquel tiempo del año 600 antes de Cristo. But the word they were rebelling against Ahora, en contra de lo que ellos estaban rebelando, estaban siendo rebeldes, was the word of Jeremiah, which was the fresh word for their hour. era la palabra fresca de Jeremías, que era la palabra fresca para aquel tiempo. Because God's saying, you have been found wanting. I'll put it in my own words. Ahora yo voy a poner esto en mis propias palabras. Dios les había dicho, han sido pesados y hallados faltos, And I'm going to bring judgment to you. y ahora les voy a traer juicio, And you're going to be dispersed into Babylon. y ustedes van a ser llevados a Babilonia. Oh, no. These conspiracy theories of Jeremiah, we don't Oh, no, esas son teorías conspiranoicas de Jeremías. believe that. Claro que no vamos a creer eso. Our God's with us. Ve, Dios está con nosotros. And they kept that up till the time the judgment hit. Y ellos continuaron creyendo eso y hablando eso hasta que les vino ese juicio. When this miracle war comes, Y cuando venga esta guerra milagrosa, don't you think there'll be going to be a parallel to that? ¿usted no cree que va a haber un paralelo en cuanto a eso? ¿Una similitud? We're talking serious in the time that we're living in. ¿Ve? Estamos hablando de algo serio en este tiempo en el que estamos viviendo. And so therefore now, as they disbelieve, they weren't believing the fresh word of their hour. ¿Ve? Y conforme ellos fueron incrédulos, rechazaron la palabra fresca para su día. Is that not what the denominational church has done?
¿Qué acaso no hizo lo mismo todas esas iglesias denominacionales? The Branham movement. ¿O los del movimiento Branham? Oh, but we had a prophet. Oh, pero tenemos al profeta, hermano. Yes. Sí, And so did they. y también ellos lo tenían en aquel tiempo. They had Elijah, Ellos tenían a Elías, Elisha. a Eliseo y a Elías. They had Moses. Ellos tuvieron a Moisés, But they didn't believe Jeremiah. pero ellos no le creyeron a Jeremías. They weren't up to date. Ellos no estaban siendo actualizados. Now, because they weren't up to date, Ahora, porque ellos no habían sido actualizados, see, God holds more importance ve, Dios le da más importancia if God is speaking, si Dios está hablando, just like Jesus was speaking to the Pharisees. así como cuando Jesús le habló a los fariseos. That is the most important thing what God is focusing on. Cuando Dios habla, eso es lo más importante en lo que Dios se enfoca. Jesus didn't say, well, hey, Jesús no les dijo, you Pharisees, hey, ustedes fariseos, you don't believe Moses. ustedes no creen a Moisés. Or you, he didn't was questioning on that part when he Él no los estaba cuestionando en cuanto a eso, says, because you don't believe the words that I speak. pero Él les dijo, por cuanto no han creído las palabras que les he hablado. That's been in every move down through the course of time Y lo mismo ha sucedido en cada movimiento a través del tiempo that has taken place. que ha tomado lugar. Yes, not everything is involved in believing just a fresh word. You got to live the life and Y sí, no solamente todo se trata de creer esta palabra, usted tiene que vivir una vida, have God's word that all pertains to it. ¿ve? Que le agrade a Dios, que esté relacionada con esa palabra. But God's first looking at, are you believing my word today? Pero la primera cosa a la que Dios está mirando es, ¿estás tú creyendo mi palabra para este día? Because we're going to see a scripture here that God speaks to Porque vamos a ver una escritura aquí de la cual Dios habla. Ezekiel, Él le dice a Ezequiel, and here's what he's saying. y aquí es lo que él dice. Aquí está lo que él dice. And if we want to drop down to the 19th verse in chapter 3. Y si podemos empezar a leer en el versículo 19 del capítulo 3. Yet if thou warn the wicked, Pero si tú amonestares al impío, and he turns not from his wicked ways, y él no se convirtiere de su impiedad, nor his wicked ways, he shall die in his iniquity. y de su mal camino, él morirá por su maldad. What is iniquity? Ahora, ¿qué es iniquidad? En inglés dice morirá por su iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? How he caressed around, how he drank not. ¿Ve cómo él anduvo de aquí para allá y tomando y mintiendo y todo eso? His iniquity is refusing in this iniquity. No, es la iniquidad de la que se refiere aquí. When the word iniquity is implied, most of the time it's implying you're refusing the word of God's bringing on ground in your time. And No, esta palabra iniquidad se refiere al rechazar la palabra que ha sido traída durante su tiempo their time. o durante cualquier tiempo de una persona. That was the iniquity. Esa es la iniquidad de la que habla aquí, Because they didn't believe Jeremiah. porque ellos no creyeron las palabras de Jeremías, Had they believed Jeremiah, y si le hubieran creído a they él, would have not had suffered. And if they changed their ways, ellos quizás no hubieran sufrido si hubiesen cambiado sus caminos. I don't believe the Babylonian Empire would have come. Yo creo que realmente el imperio babilónico no hubiera venido, But God knew what they were doing, and they would not change. So pero Dios sabía lo que ellos estaban haciendo y que no iban a cambiar, he brings judgment. y por eso Él les trajo ese juicio. But thou shalt deliver thy soul. Dice, pero tú habrás librado tu alma. Again, now here's the part I want to emphasize on. Ahora, aquí está la parte en la que me quiero enfocar. Again, when a righteous man Dice, si el justo, en inglés dice, si el hombre justo does turn from his righteousness. se apartare de su justicia. Now, what is righteousness? Ahora, ¿qué es justicia?
There's been a lot of misconception of the word righteousness down through this grace age. Ve, ha habido mucho malentendido acerca de lo que significa la palabra justicia a través de toda esta edad de gracia. Righteousness is not your holy living part of your life. La justicia no significa que usted está viviendo una vida santa. The true definition of righteousness involves La verdadera definición de justicia believing God for His word for you es el creer la palabra de Dios para su día, in your day, wherever the person might have been living down through time. sin importar en qué tiempo la persona estaba viviendo. That's what righteousness is about. De eso se trata la justicia. That's what's true righteousness. Esa es la verdadera justicia. If you don't have that, Si usted no tiene eso, forget the rest. olvídese de hacer cualquier otra cosa. Because if you don't have that, Porque si usted no tiene eso, look at the Pharisees. mire a los fariseos. God judged them because of righteousness, because they didn't believe Dios los juzgó por su injusticia, ¿ve? Porque ellos no creyeron the word He was speaking to them. las palabras que Él les estaba hablando. Now He says here, Continúa I laid diciendo, a stumbling block before him, and he shall die. Because thou hast not given him warning, he shall die in his sins. Now he's speaking about the prophet should be warned. dice, y si el justo se apartare de su justicia, versículo 20, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Ahora, él le estaba hablando aquí al profeta Warning the people. acerca de avisarle, darle el aviso al pueblo. Now in this hour, they have to stand up for the warning was taking place. Otherwise, ¿Ve? Y en esta hora ellos tienen que escuchar a ese aviso. their blood will be on our hands. Y ese mensajero tiene que amonestarlos, porque si no, su sangre estaría sobre ese profeta. But if they're warned, then it's on their heads. Pero si a ellos se les da el aviso, entonces esa sangre es sobre sus cabezas. And he shall die in his sins, and his righteousness. Dice, en su pecado morirá, y sus justicias. Now he's talking about the sinner, his righteousness. Ahora, aquí está hablando del pecador, dice sus justicias. There was a day when he started, he believed with the word of God that Hubo un día, aquí nos está explicando, cuando ellos creyeron la palabra de Dios, was on ground for their day for a time. cuando recibieron esa palabra que vino a esta tierra durante su tiempo, And his righteousness which he hath done, past tense, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. ¿Ve? Dice que no había hecho, eso es sentido pasado. shall not be remembered. Que había, dice, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. En inglés dice no serán recordadas. Whoa, well, God, that's not fair. Oh, wow, Dios, pero eso no es justo. He says he will not remember the righteousness they had Dice que él no va a recordar esas justicias que ellos habían tenido. attained to, because God wanted them to keep righteousness right up to date to the hour that they lived in. ¿Y por qué? Porque Dios quería que ellos siguieran, continuaran en esa justicia, la que Dios había traído a su tiempo. So therefore, it says here, and shall die in his sins, and his righteousness, which is he has done, shall not be remembered, but his blood will I require at thy hand. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Now Ezekiel had to warn them. Ahora Ezequiel tuvo que avisarles. If he didn't warn them, then Ezekiel would be found guilty. Si él no les daba el aviso, él iba a ser encontrado culpable. He didn't warn them because he didn't obey God for Porque él no les dio el aviso, ¿ve? Porque él no obedeció a Dios. speaking the words that he had to speak in his hour. Porque él tuvo que hablar las palabras que Dios le había dado para su hora. And so if we put it today, into terms today, we're in Y si lo ponemos en términos de este tiempo, the third watch. mientras estamos en esta tercera vigilia, If the people is not warned, si al pueblo no se le da el aviso,
then the blood is on the preacher that doesn't give the warning. entonces la sangre cae sobre el predicador que no da el aviso. But if they are warned, Pero si ellos son avisados and the righteousness they claimed in the past y esas justicias que ellos habían proclamado tener que recibir en el pasado, because they're not walking in the present day truth, si no deciden caminar en esta verdad presente para el día de hoy, God says He will not remember your righteousness. Dios les está diciendo que Él no va a recordar esas justicias suyas. That's what He's telling Ezekiel to Eso es lo que Él está diciendo a Ezequiel, the people in that hour. el mensaje que le dio para el pueblo de aquel tiempo. Well, that's pretty serious, isn't it? Oh, eso es algo bastante serio, ¿qué acaso no lo es? And this holy living is not like the Catholic Church. You have more Y esta manera santa de vivir no es como la Iglesia Católica lo pone. holiness than not having holiness. It's like a balance that's going to make you guaranteed go to heaven. ¿Ve? Si usted no, si usted solamente se enfoca en eso, eso es algo garantizado que lo va a llevar al infierno. O no lo va a llevar al cielo, perdón. You and I are living in this fallen nature, Usted y yo estamos viviendo bajo esta naturaleza caída. this old body, this old man. Estamos viviendo en este cuerpo viejo, este antiguo hombre. We are to crucify it. Y tenemos que crucificarlo. Well, you get some sort of weapon that you can actually kill it and it's all done? Bueno, tenemos un tipo de arma con el cual lo podamos matar y ya acabamos con eso. It'll never be done till you have your resurrected body. No, eso no va a acabar hasta que tengamos nuestro cuerpo resucitado. And so therefore the important part first Por lo tanto, lo más importante is the righteousness of God's word. And es tener la justicia de la palabra de Dios. if the child of God is walking in the righteousness of His word, Si el hijo o hija de Dios están caminando en la justicia de Dios y su palabra, then that other part of the Bible, living righteously as He can and as He, entonces esa otra parte de la Biblia donde dice que debemos de vivir de una manera justa, as He mortifies His whole flesh, mientras crucificamos a este cuerpo carnal, mortal, not because you are doing it, but by the hand of God in y no se trata de que usted lo está haciendo por su propia fuerza, sino es por la mano de Dios. your life. He will remove things from your life. Si usted le permite, Él va a quitar cosas que le afectan en su caminar. I haven't heard of one No he escuchado de uno in the whole grace age. durante toda la edad de gracia He had completely crucified the old man. que completamente haya crucificado al viejo hombre. Even the Apostle Paul says, I die daily. Aún el apóstol Pablo dijo, yo tengo que morir diariamente. What do you mean by that? ¿Y qué quiso decir él con eso? He was moving towards it. Él estaba caminando hacia esa meta. Although that is important that Paul wants to crucify the old flesh, that Y aunque eso era importante, que Pablo crucificara su propia carne, what God don't like of certain things because it's fallen nature. ¿ve? Porque hay cosas que a Dios no le gustan, que tenemos en nuestra naturaleza caída. But at least He looks at your attitude of working towards it. Pero por lo menos, al menos Dios lo que ve es la actitud que usted está tomando en contra de esas cosas. In the realm of the grace of God, that He can make changes in our ¿Ve? En el ámbito de la gracia de Dios, él, si le permitimos hacer cambios en nuestra vida, Él viene. living. Cambios en nuestra manera de vivir. But that does not precede Pero eso no es más importante receiving the word for your day and your que lo que es recibir la palabra fresca para su día. hour. When that dropped in so clearly, Cuando esto vino y fue tan claro about what righteousness really means, de lo que realmente significa la justicia, and when you put in that it means y si usted lo pone en el concepto correcto, lo que significa, it is the fresh word that God gives to you
Eso significa la palabra fresca que Dios le da a usted, whoever you are, in quien quiera que usted sea. your day, Si usted la recibe en su día, God counts it for righteousness. Dios le cuenta a usted eso por justicia. And some will go and say, well, Y quizás algunos van y dicen, now wait a minute. espere un momento, hermano. I went to Calvary, not that you physically went, Yo fui al Calvario, hermano. Ahora yo no estoy diciendo que usted fue allí físicamente. and I accepted the blood of Jesus Christ, Y yo acepté la sangre del Señor Jesucristo. and He counts me as righteous. Y Él me ha contado eso por justicia, o me ha hecho justo. Why? Because that was a fresh word when you came to the Lord. Sí, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque esa fue la palabra fresca que usted recibió cuando usted vino al Señor. That's why you're righteous. Por eso Él se lo contó como justicia. And by believing the word that it is, because Y al haber creído esa palabra y lo que significaba, it's involved in it, that blood was to be there till the time God takes you home by the grave. y esa sangre va a estar ahí cubriéndolo hasta el tiempo en que el Señor lo llame a casa o Él venga, Or the rapture in this hour. ¿ve? O el rapto suceda en esta hora. But in that I accepted the blood of Christ, Pero al yo haber aceptado al Señor Jesucristo y su sangre, if I am a genuine, true believer, si yo soy realmente un verdadero creyente, then every fresh word that comes along, entonces cada palabra fresca que Dios mande, in there is I'm going to remain righteous. en cada uno de esos mensajes yo voy a permanecer justo. Now I'll put it this way. Ahora, déjese lo pongo de esta manera. Every denominational church, Cada iglesia denominacional, Pentecostal, Branhamites, los pentecostales, los branhamitas, they all believe in the blood of Christ. todos ellos creen en la sangre de Jesucristo. And then if that is the security on that alone, Y si eso les da seguridad a ellos, si eso es suficiente, with not seeing it in the right manner, y si no lo están viendo de la manera correcta, and then if you're looking at it that way, then God would have to bring them in the rapture as well. y si eso fuese lo único que se necesita, entonces Dios tiene que llevárselos también a todos ellos en el rapto. And we know that's not going to happen. Y ya sabemos que eso no va a suceder. The bride has made herself ready. Dice que su novia se ha preparado. You are not made ready when you came to the altar except to Christ. That's where righteousness started. Usted y yo comenzamos a prepararnos cuando vinimos al altar. Ahí fue donde comenzó esa justicia. Because you believe the fresh word that came to you as an individual, Porque usted creyó la palabra fresca que le vino a usted como individuo. and you are righteous because the Spirit of God, Y usted es justo porque el Espíritu de Dios, you accepted His word, and usted aceptó esas palabras. you are righteous from that moment. Y usted comenzó a ser justo a partir de ese momento. But He knows you're His child, Pero Él sabe que usted es su hijo o hija. so every truth that comes along Entonces cada verdad que viene that He speaks in your más adelante, cuando Dios hable en su tiempo day and your time, y durante su hora, will now move you on into righteousness. entonces eso lo mueve más a usted hacia la justicia o más adentro en la justicia. That's why Ezekiel could say, Por eso es que Ezequiel pudo decir, God speaking to them through Ezekiel saying, cuando Dios les estaba hablando a ellos a través de Ezequiel, Él les dijo, because what they've done por lo que ellos han hecho and their iniquity, y por sus iniquidades, in other words, disbelieving the word of God en otras palabras, por no haber creído la palabra de Dios for their day, which para su día, was the word of Jeremiah ve que era la palabra que Jeremías les había hablado and the word of Ezekiel, y las palabras que Ezequiel también les había hablado. your righteousness, in other words, I'll put it this way, Él les dijo, su justicia, en otras palabras, lo voy a decir con mis propias palabras, your past righteousness, that what you did believe is truth, la justicia pasada, la palabra que ustedes creyeron, era verdad, will not be counted. pero no les será contada. Whoa, that's pretty severe, isn't it? Oh, wow, eso es algo muy severo, ¿no cree, hermano? Huh? ¿Ah?
But the child God is thankful, Pero el Hijo de Dios está agradecido, not just because, oh, I'm up to date. no solamente porque dicen, bueno, estoy recibiendo la palabra fresca. No, when a fresh word comes in, it invigorates you. No, sino que cuando esa palabra fresca viene, eso le da vigor, fuerza a usted. It lifts you up. Lo levanta. It does something to your soul. Eso viene y hace algo dentro de su alma. You can see the picture more clearly. Usted comienza a ver la fotografía más clara. You can see where you're going. Usted comienza a ver hacia dónde se dirige. Praise the Lord. Gloria a Dios. For the past 20 years, Por los últimos 20 años, since being a pastor around about, ha habido un pastor aproximadamente. if I preach to you every day, God sent a prophet. Ellos vienen y le predican a usted, Dios envió un profeta. Just believe the prophet. Hay que creer lo que el profeta dijo. You're going to be saved. Si ustedes lo creen, van a ser salvos. That's fake news. Esas son noticias falsas. It's using God's word in misrepresentation Ellos están usando la palabra de Dios y la están malinterpretando. of what really the Spirit of God wants to use it for. ¿Ve? Están usándolo en otra manera distinta de lo que el Espíritu de Dios tenía la intención de usarla. And there's a lot of fake news around. Y hay muchas noticias falsas alrededor. If you think there's enough by just looking at what we know around the different religions, denominations there is now, Si usted cree que es suficiente el poner atención a la palabra y creer lo que muchas denominaciones están hablando, unless you're strong enough, don't go on the internet. si usted no es lo suficientemente fuerte para discernir la diferencia entre los mensajes, es mejor que no vaya al internet a escuchar. On YouTube and look at these different preachers. No vaya allí a YouTube y esté escuchando a todos estos diferentes predicadores. If you got something that's tickling you for a certain area, Si hay algo que le esté dando un poco de quisquilleo, el saber acerca de cierta área, you'll probably find it. quizás hay algo allí en esos videos. Si usted busca lo suficiente, probablemente lo va a encontrar. But it may not be God. Pero puede que eso no venga de Dios. Most of the time it's not God. La mayoría de las veces no es Dios quien ha dado ese mensaje. And so I can see as this man that I was talking to there, Y yo puedo ver cómo este hombre con el cual yo estaba hablando, I said, well, can you come over and have a look? And él me dijo, bueno, ¿puede usted venir y decirme acerca de esto? of course he said, no, you're not worthy. I'm not going to help you. Y bueno, usted sabe ya qué tan viejo estoy. Quizás si usted necesita ayuda con algo, no vaya yo y le ayude. I mean, if it's in the means and doesn't take things out of your way, and Y bueno, si es algo que usted puede hacer y no es algo que le... o que esté a su alcance, pues. that don't mean anybody asks a question, hey, and then Eso no significa que si alguien tiene una pregunta, yo no voy a tratar de aclararla. you'd be worked to death and not even have time for God. Pero si usted tuviese que trabajar hasta que usted pues muriese y no tuviese tiempo para Dios, That's no good either. eso tampoco es algo bueno, ¿ve? But we got into some things, Pero ahí comenzamos a hablar él y yo de ciertas cosas. anyway, this week I had two of those things happen. Y esta semana me sucedieron dos cosas similares. One was I had to go over there, then I got a phone call. Una de ellas fue que yo tuve que ir para allá y luego después recibí una llamada. And this person is more or less
I think believing either the Seventh-day Adventists or the Y esta persona, creo que por lo que yo sé, son adventistas del séptimo día, or Jehovah Witness o creo que era un testigo de Jehová. line of things, and they were all worried about the mark of the beast. Y ellos estaban preocupadísimos por la marca de la bestia. Wow. Wow. All nervous because what's taking place in the States. Are we near the time? And Todos nerviosos por lo que está sucediendo en los Estados Unidos. ¿Ya nos estamos acercando al tiempo? is the mark of the beast going to be here and everywhere? ¿Y acaso va a venir la marca de la bestia y va a estar por todos lados? And when let that person talk for a bit and says, Y bueno, yo dejé que esa persona hablara por bastante tiempo. now wait a minute. Y le dije, bueno, espera un momento. I says, you're hearing a lot of things. Yo le dije, tú has estado escuchando muchas cosas. There are some simple things if God opens it up to you. Pero hay cosas bien simples que si Dios te lo muestra, That's in the Bible. se encuentran ahí en la Biblia. It says that Antichrist only had power to kill over a quarter part of the earth. Yo le dije, ese anticristo solamente tiene poder para matar una cuarta parte de la tierra. And that don't include North America. Y eso no incluye a América del Norte. And it's not the Far East. Y tampoco eso está allá en el Oriente Lejano. It's where the Antichrist system is at. Pero eso simplemente se va a encontrar donde se encuentre ese anticristo. Oh, but now they're giving these, and you Oh, pero ahora ellos están empezando a dar estas vacunas. have these fake news, Y ve, aquí están todas estas noticias falsas. or you have these, whatever they put out, these theories that they put out. O cualquier teoría que ellos han sacado. Oh, this new vaccine that's brought forth is just a cover, Oh, esta nueva vacuna que han sacado es solamente para cubrir. that they can give you a vaccine, and they're secretly putting a little chip in there. Ve, ellos están diciendo, hermano, que le ponen esta vacuna, pero en realidad le están poniendo un pequeño microchip. So you can it'll force you to take the mark of the Y allí ellos lo están forzando a que usted tome la marca de la bestia. beast. Well, Bueno, I says, well, that's kind of a little bit ridiculous. yo dije, eso es un poco ridículo. I mean, they have tunnel vision. Ve, ellos tienen visión de túnel. Oh, that's the most important thing. Oh, esto es lo más importante, ve. But sometimes you have to step back and look at it. Pero muchas veces usted tiene que dar un paso hacia atrás y ver toda la fotografía. I remember when I first came to the message, and Yo recuerdo cuando primeramente vine al mensaje, it was just a bit before my time. y esto fue un poquito antes de mi tiempo. They're saying, oh, checks. If you're writing a check, that's the mark of the beast. Ellos estaban diciendo, oh, los cheques de papel, si usted escribe uno, eso es la marca de la bestia. Then the credit card was Y luego vino la tarjeta de the crédito, mark of the beast. y dijeron, esa es la marca de la bestia. Well, if you lose your check or you lose your credit card, Bueno, si usted pierde su chequera o pierde su tarjeta de crédito, do you still have your mark? ¿eso significa que aún usted así está marcado? And then they came chips inside, like they had in dogs and stuff like that, and they Y luego comenzaron a sacar esos microchips, se los empezaron a poner a los animales. then the military, and Y luego a gente del ejército. they said, well, there's a chip in there, and that means, are you part of the beast? Y ellos dijeron, oh, ahí ya te pusieron un microchip, ¿ya eres parte de la bestia? I said to the sister, I says, Y yo recuerdo haberle dicho a esa hermana, she's from the United States as well. y ella también es de los Estados Unidos de América. Probably a lot of theories going around there. So Y yo sé que allá hay muchas teorías que están corriendo I ahorita. says, look, if someone can put it in, a doctor can take it out. Y yo le dije, bueno, mira, si alguien lo pudo poner ahí, hay un doctor que lo puede sacar. What happens to your mark? Y que entonces, ¿qué le va a suceder a tu marca? Then there was lasers Y luego salieron con los that láseres, can mark your flesh. Well, they que ellos podían ahí marcar su piel. can take it and repair that too as well. Bueno, ellos también lo pueden sacar y repararlo. So you lose your mark. Y allí ya usted perdería su marca. And it's the same. Now it says it's just a new version of the chip with Y ellos están diciendo ahora, bueno, hay una nueva versión del microchip this vaccine. y que lo están dando, poniendo a través de esta vacuna.
Well, if there's a chip in there, Bueno, si hay un microchip ahí, that means they have something to identify it with. entonces significa que ellos tienen algo con que identificar ese microchip. Well, it's to be identified, and if you go Y si es para ser identificado y usted somewhere to buy something and you va a comprar algo have a device that tells you, y ahí tienen un aparato para identificarlo a usted. you look at the device, okay, it's there. Then you say, doctor, I got this device here. Can you take that little chip out? Si usted puede ver un aparato allí que lo están usando para identificar su microchip, usted le puede decir, bueno doctor, parece que eso es para esto de aquí, pero ¿me puede sacar entonces el microchip? Did I lose my mark? Ahora, ¿allí ya usted perdió su marca? It's not the devices that's in there. No se trata de esos aparatos, dispositivos que están ahí. It's the individual in the week of Daniel and in the middle of the week. No, pero eso está hablando de cada individuo durante la semana de Daniel y en la mitad de la semana de Daniel. Not at the beginning. No al principio, That a person, if you take, que dice la Biblia que durante ese tiempo, si usted toma, if you accept it by your mind, accepting the means of which it is, whether it is with a chip or a marking forehead, dice que en su mente, si usted sabe que van a usar ese microchip o lo que sea que ellos usen, ya sea que lo pongan en su mente o en su frente o en su mano durante ese tiempo, or a laser marking, o si le hacen una marca con un láser, or whatever, o lo que sea que ellos usen, or a phone with your special marking in it, o un teléfono con cierta marca that you especial can buy things. I'm para que usted pueda comprar. not up to the modern age there, because some of them have phones that they Yo no estoy muy actualizado hoy en día, yo solamente he visto algunos teléfonos que ellos usan. go there to put that, and they buy things and they Ellos simplemente lo acercan a una máquina y pueden comprar cosas. do things, whatnot, and everything with it. The only thing I don't like about that, if you lose your phone, Lo único que no me gusta de eso a mí es que si usted pierde su teléfono, I hope it's protected a bit, yo espero que usted tenga cierta protección, because whatever you have could probably be gone. porque cualquier cosa que usted tenga allí probablemente puede puede desaparecer. But anyway, just to show a little bit in what the days of Ezekiel was like. Entonces, regresando a esto, mostrándoles lo que sucedía durante el tiempo de Ezequiel. Not everything parallels to this time. Hay muchas cosas paralelas a este tiempo, pero no todo. Because eating the scroll, yes, it's not now. That's in the Porque el comerse ese libro no es algo que sucede hoy, eso sucedió allá. seventh seal time factor. Perdón, eso va a suceder durante ese tiempo del séptimo sello. But there's other things that Ezekiel surely portrays this hour. Pero sí hay muchas cosas que van en paralelo de lo que habló Ezequiel a lo que vemos en esta hora. That's why God told Ezekiel, Por eso es que Dios le dijo a Ezequiel, I'm going to make you like flint. yo te voy a hacer como... el hermano usó una palabra en inglés, flint, significa como una piedra, una roca afilada. You're going to have to be strong. Él le dijo, tú vas a tener que ser fuerte, Because the majority is going to be against you. porque la mayoría va a venir en contra tuya. Ever had you, whether it's in work or places, things like that, wherever you're at, ¿Alguna vez le ha sucedido a usted, ya sea que se encuentre en el trabajo o en algún otro lugar, donde quiera que usted esté? or you're on a construction site and O por ejemplo, si está en un sitio de construcción you have a certain knowledge and you say, well, this has got to be done. And y quizás usted tiene cierto conocimiento y dice, es mejor que esto se haga así, de esta manera, they're all against you. y luego todos ellos están en contra suya. Wow. Bueno, Now, I had a little sampling of that when I was working. yo tuve un poco, yo supe un poco acerca de eso cuando yo estaba trabajando, Because as an inspector for Canadian standards, porque allí estaba yo era un inspector de los estándares canadienses. they say, well, that we don't believe that.
Oh, perdón, este inspector dijo, oh, yo no creo que deba ser hecho de esa manera. Doesn't matter what you believe. This is the law. Y si usted tiene perdón, el hermano habló de un inspector canadiense en la construcción. Y si alguien dice, bueno, esto debe ser hecho de esta manera, ellos le pueden decir a usted, no importa lo que tú creas, esto es lo que dice el Código de Construcción de Canadá. Esto es lo que la ley dice que es requerido. It's either you have to abide by it or not. Entonces allí usted tiene que someterse a eso o no. But we don't have to. There's this and the other. I said, I don't care what you say. This is what it is. Y algunos de ellos me decían, no, pero es mejor que se haga así porque es más fácil. Y yo tenía que decirles, no importa lo que ustedes creen, así tiene que hacerse. Not because I say it, because Y no era porque yo lo quería imponer, there it is in black and white. pero así lo decía la ley, estaba en blanco y negro. It's just like the Word of God. There it is, black and white. Así también es la palabra de Dios, está en blanco y negro. So, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Are you happy? ¿Están felices? Can you see the hour that we're living in? ¿Pueden ver la hora en la que estamos viviendo? So this miracle war Entonces esta guerra milagrosa is going to be like Ezekiel, the war that he had to go face. va a ser como la guerra de Ezequiel, la cual él tuvo que confrontar. When he faced those that was in captivity in Babylon, Cuando él se enfrentó a aquellos que estaban allí en cautividad en Babilonia, to speak against all those negative rumors, él tuvo que hablar en contra de todos esos rumores innuendos, y todas esas pedradas que le tiraban a él, indirectas. fake news, Él tuvo que hablar en contra de todas esas noticias falsas de su tiempo. people that would try to work against Ezekiel. Y personas que estaban tratando de ir en contra de Ezequiel. But God says, I'm going to make you stand hard. Pero Dios le dijo, yo voy a hacer que te pongas de pie, que estés firme sobre tus pies. I can see it in Brother Branham. Yo puedo ver cómo eso sucedió con el hermano Branham. I can see it in Brother Jackson. Y puedo ver cómo sucedió con el hermano Jackson también. Although he had to stand hard, Aunque él tuvo que pararse firme, yet, yes, he was humble. aún así ese hombre fue humilde. And sometimes things are like to be thrown, well, we don't think you're humble enough. Y muchas veces avientan pedradas y dicen, oh, no creemos que usted sea lo suficientemente humilde, hermano. You better find out what the description of the Bible means humble. Es mejor que ustedes vayan a las escrituras y se den cuenta de lo que significa ser humilde. It's maybe not your worldly definition, Quizás no es lo que la definición que usted le ha dado a la palabra humilde. because do you think Ezekiel, that God had told him you have to go stand there and speak something strong? ¿Usted cree que cuando Dios le dijo a Ezequiel, tú tienes que ir para allá, pararte y hablar algo fuerte, That would make Ezekiel not humble? ¿usted cree que eso hizo que Ezequiel no fuera humilde? By your definition, Ezekiel wouldn't be humble to De acuerdo a las definiciones que ustedes tienen hoy, Ezequiel no fue humilde. you. You'd been one of those of the house of Israel that was Ustedes quizás se encontrarían en esos grupos de la casa de Israel, gone into error. los cuales habían caído en error. I better stop because I'm just going to ramble on. Es mejor que ya pare porque si no voy a estar hablando en círculos. O voy a seguir hablando de estas cosas. Yes, this is the hour. This is the time. Sí, esta es la hora y este es el tiempo. So there is some types in Ezekiel. Not everything can be typed. Sí, hay ciertas cosas y tipos y sombras allí en Ezequiel que aplicamos hoy. Quizás no todo. Because remember, he saw the vision of heaven, which are the type of things that we could have got into. Ve, porque recuerden, él vio esa visión del cielo y quizás podamos hablar de otras cosas.
what he's seen in heaven, how he's to portray other things, and that's for Como todo eso que vio acerca de esa visión en el cielo significan otras cosas. another time. Pero vamos a dejar eso para otro tiempo. And praise the Lord. Y alabado sea el Señor. You know, I guess when you get older, you ramble on a whole lot more. Ve, ya me he dado cuenta que cuando usted se vuelve más viejo es cuando empieza a hablar y hablar más. But there's times you have to know when to stop. Pero usted tiene que darse cuenta cuándo es el tiempo que usted debe de parar. You'd like to carry on. Ve, a usted cuando usted llega a esta edad le gustaría seguir hablando. But the thing is, like I go back to that professor when I was going to high school. Pero la cosa es, y a mí me gusta usar ese ejemplo de ese maestro que yo tuve cuando estaba en la secundaria. If I say too much, and after 20 minutes or an hour, you say anything more, Él dijo, si yo sigo hablando demasiado después de 20 minutos o una hora, going to lose you and you're going to forget things. yo voy a perder su enfoque y a ustedes se les va a olvidar las cosas. So, all right, let's just stand Entonces, pongámonos de pie this morning. esta mañana. Heavenly Father, we thank you once again, Lord, for the Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, things you allowed our eyes to see in this hour. por las cosas que tú has permitido que nuestros ojos puedan ver durante esta hora. I just pray, Lord, use the message you would see fit. Yo oro, Señor, para que tú uses este mensaje como a ti te parezca. And Lord, we'll give you the praise and the honor and the glory, Lord. Y, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor. I just pray that you give us traveling mercy on the highway. In Yo oro, Señor, para que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Christ Jesus' name I pray. Y oro y te pido esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén.